Un redneck cree que es divertido arrancar buzones con su camioneta. Mi padre lo hace pagar a la mala. ¡Es mi venganza, Spanky! Descargo de responsabilidad. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero aún me hace reír hasta hoy. Hace mucho tiempo, a mediados de los 90s, mi familia vivía en una cabaña de troncos en 5 hectáreas de terreno en un área rural a unos 10 minutos de la ciudad. No era totalmente estilo Alabama, pero definitivamente se podía escuchar música de baño de fondo a veces. Al final de nuestro camino de entrada de casi 400 metros de largo, había una de esas carreteras que también era técnicamente una carretera estatal. En la mañana bajaba con dificultad para esperar el autobús. Cuando llegaba a casa cogía el correo y lo llevaba de vuelta. Hasta que un lunes por la mañana salí y me di cuenta de que el buzón no estaba. Al examinarlo más de cerca, parecía como si hubiera sido arrancado del suelo. Papá obviamente no estaba contento. Fue a hablar con el sheriff del condado que vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Resulta que había estado sucediendo por todos lados en el pueblo y carretera durante meses. Alguien estaba echando una cadena sobre los buzones y sacándolos con su vehículo. Sospechaba de un tipo que iba por la carretera con su gran camioneta de carga 4x4, pero no podía probar nada. Normalmente pasaba las noches de sábado y domingo, y la gente se enteraba por la mañana. También parece que cuanto más bonito el buzón, más jugoso era el objetivo, y muchos habían sido arrancados varias veces después de ser colocados de nuevo. La gente había intentado cavar más profundo, usando madera más duradera, etc. El tipo lo tomó como un desafío y lo arrancó de nuevo. El suelo ahí era suave y arenoso, y su camión era un monstruo. Bueno, dijo papá, reto aceptado. Un poco sobre mi padre. Es un obrero del acero con una formación en ingeniería y un título de posgrado, construido como un oso con antebrazos del tamaño de mis malditas piernas. La mayoría de la gente que lo mira nunca pensaría que este monstruo de hombre también es brillante, pero lo es. El tipo calmado y tranquilo que casi nunca pierde los estribos, pero hazle daño y que Dios te ayude. Así que papá va a Lowe's y compra el buzón más elegante y bonito que venden. Luego procede a instalarlo en la parte superior de un cilindro de acero reforzado de 2.5 metros de largo y 8 centímetros de diámetro. Pero no había terminado allí. Después cavó agujeros del tamaño de un poste y lo depositó ahí, y posteriormente lo rellenó con hormigón, concreto. Para que realmente se la creyera, usó unas tiras de madera de media pulgada para cubrir el núcleo de acero de su ahora indestructible buzón de la perdición. Lo adornó y pintó para que pareciera un poste estándar de 4 pulgadas, e incluso hizo que mi madre lo decorara con flores y tal. Quería que fuera un objetivo lo más tentador posible. Ni siquiera tomó una semana. Salí a la escuela por la mañana y encontré el buzón justo donde debería de estar. Tenía una cadena de 10 metros y un gancho enorme encima. Arrancó la estructura de la camioneta y cortó los pernos. Era maravilloso de contemplar. El sheriff fue llamado y moría de risa cuando lo vio. Fue a la casa del sospechoso y comprobó que los daños de su camioneta coincidían. Dato curioso: joder con un buzón es un delito federal, como si fueras a ir a la prisión federal, no a esos cómodos lugares del estado. Papá fue recompensado extraoficialmente por el departamento del sheriff con unas cajas de cerveza y algo de venado, y después de eso todos los ayudantes de la ciudad mostraban el pulgar cada vez que lo veían. Edición: aparentemente el vandalismo de buzones es mucho más común de lo que pensaba, y otras personas han tomado medidas similares. Supongo que las grandes mentes piensan igual. Edición 2. Como muchos han comentado, aparentemente la prisión federal es en realidad mucho mejor que la estatal. No sabía eso, lo siento. Dejé sin hogar a mi roomie de la uni un año después de que me denunció a la policía. Nunca he publicado nada antes, pero tengo una divertida historia de venganza, karma, que mis amigos siempre han disfrutado. Llegué a la universidad en mi primer año y conocí al líder del dormitorio, RA en la mayoría de las escuelas. Como en la mayoría de las universidades, el líder del dormitorio era un estudiante de último año que vivía en los dormitorios y supervisaba los pasillos de los estudiantes de primer año. El nombre del líder de mi dormitorio era Julio, nombre falso por cierto, y al principio parecía un buen tipo que se ocupaba de sus propios asuntos. Hablaba de cómo se mantendría alejado de los asuntos de todos si nosotros no nos metíamos en los suyos. También trató de ser el líder de los dormitorios y siempre me mencionaba que bebía toneladas en su primer año en los dormitorios. Daba la impresión de que no le importaba que bebiéramos en los dormitorios, pero que si lo hacíamos era para mantenerlo en secreto. Yo no bebía mucho, pero apreciaba el hecho de que parecía bastante normal y no trataba de delatar a los niños.
Durante la última semana de octubre de mi primer año de universidad, tuve una de las semanas más difíciles de mi carrera académica. Era un estudiante de bioquímica que tomaba clases muy difíciles y tenía 3 exámenes esa semana. Al final de la semana, un amigo que había hecho en el pasillo recientemente me invitó a su dormitorio para ver un próximo partido de la NBA. Mientras veíamos el partido, él tenía una botella de vodka y les dio algunas a los chicos de la residencia. Siendo un ingenuo y estúpido estudiante de primer año que intentaba hacer amigos, tomé un trago de vodka y seguí viendo el juego. Mientras mirábamos el juego, uno de los chicos del dormitorio derramó una botella de soda y corrió al baño a buscar unas toallas de papel. Al salir del dormitorio, Julio pasó por allí y vio la botella de vodka. Se rió y dijo algo así como: "Recuerdo cuando era un novato. Solo traten de no hacer mucho ruido". Le agradecimos y le dijimos que pasara una buena noche. Parecía una conversación casual y nada fuera de lo normal. 30 minutos después, oímos que llamaban a la puerta y 2 policías aparecieron. Nos dijeron que habían recibido una queja de Julio sobre menores bebiendo y una fiesta en el dormitorio. Recuerdo que eran 3 tipos viendo un partido de los Lakers un jueves por la noche a las 8 p.m. Acabé recibiendo cargos por consumo siendo menor, por soplar un .02. Tuve que hacer 20 horas de servicio comunitario, un diario de reflexión y aparecer en el centro de asuntos judiciales de mi universidad por mi supuesto problema con la bebida. No culpo al oficial por ponerme una multa, pero me molestó bastante que Julio, que siempre se quejaba de que le habían jugado una mala pasada en su primer año, llamara a la policía justo después de que esencialmente nos diera el visto bueno para pasar la noche. Unas semanas más tarde vi a Julio y le pregunté por qué había decidido delatarme. Le pregunté por qué no me dijo que volviera a mi dormitorio si tenía un problema con beber en su dormitorio, en lugar de llamar a la policía justo después de nuestra conversación. Responde palabra por palabra con: "Tomaste una decisión y tuviste que sufrir las consecuencias de esa decisión". Después de ese incidente, nunca hablé con él, pero siempre trató de ser un amigo cuando me vio en el pasillo. De todos modos, finalmente dejé los dormitorios y me mudé del campus para mi segundo año. Había decidido ingresar a una fraternidad en mi primer año y terminé conociendo a unos chicos muy agradables. Nunca he sido del tipo de fraternidad, pero fui a una universidad más pequeña donde las fraternidades son muy diferentes a la mayoría de los lugares. Durante el segundo semestre de mi segundo año, mi fraternidad estaba tomando una nueva clase de novatos. Un día recibí un mensaje de Julio que decía: "Uno de los novatos de tu fraternidad ha sido pillado traficando con bebidas a otro estudiante de primer año en los dormitorios. Pensé en hacérselo saber". Resulta que Julio era amigo del novato que estaba haciendo petición de entrada a mi fraternidad y lo delató en asuntos judiciales también. Pensando que el término traficar bebidas era la cosa más estúpida y divertida que he oído nunca, lo envié a nuestro WhatsApp de la fraternidad y todo el mundo se rió de ello. Una semana después, ese chico de la petición a nuestra fraternidad se me acercó preguntando por el mensaje que recibí de Julio. Esencialmente, le pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí. Julio se enteró de que le había dado a otro chico en el dormitorio una botella de vino y lo denunció a la policía. Este chico acabó teniendo un cargo por menor con posesión y tuvo que hablar con asuntos judiciales. Aquí es donde la historia se pone divertidísima. En su reunión con asuntos judiciales, el chico que aplicaba a nuestra fraternidad le dijo al de asuntos judiciales que él, Julio, él era mayor en ese momento, me había enviado un mensaje de texto sobre los cargos pendientes contra él. Aparentemente es una gran violación el discutir los cargos pendientes contra un estudiante de primer año en tu dormitorio con un tercero. El tipo de asuntos judiciales le dijo que si podía probar que Julio estaba discutiendo estos cargos con un tercero, también conocido como yo, recibiría severas sanciones. Básicamente, si enviaba ese texto a la gente de asuntos judiciales, Julio tendría un montón de problemas. Así que envié el texto esa noche a la gente de asuntos judiciales. Después de eso, no escuché nada sobre lo que pasó a Julio y honestamente lo había olvidado. Sin embargo, cerca del final del año escolar, en mi segundo año, vi a Julio en el comedor y se acercó a hablar conmigo. Me contó una historia sobre cómo sabe que fui yo quien lo delató en asuntos judiciales, perdió el dinero de la beca, lo vetaron un año de la universidad, sus papás casi lo desheredan y en general lo mierda que ha sido su vida desde que lo descubrieron. Después de repasar toda su triste historia, me preguntó: ¿por qué hiciste eso? Esto podría haber sido manejado de manera completamente diferente, no tenía que haber sido así, e incluso podrías haberte quedado con el dinero de mi beca.
Lo miro a los ojos durante lo que parecieron 30 segundos y le digo: Julio, tomaste una decisión y tuviste que sufrir las consecuencias de esa decisión. Chicos, les recuerdo que si quieren ver las historias antes que nadie, le pueden dar like a la página de Facebook que se las dejo en la descripción. Ahí estoy subiendo las historias primero y luego posteriormente las subo a Facebook. Gracias por el apoyo, los quiero. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete, me ayudarías muchísimo. Gracias por ver el video, hasta la próxima.